¿Cómo te quedas si te digo que estos pequeños microorganismos de aquí son los encargados de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiras? Hola, soy Irene de Curioseando el Mundo, soy bióloga y vengo a hablaros de uno de los organismos más importantes del planeta Tierra y que tristemente está desapareciendo poco a poco. Todo el mundo conoce el Amazonas, el cual se le denomina como el pulmón del planeta, pero ¿cómo te quedas si te digo que esto no es del todo cierto? No me malinterpretéis, no estoy diciendo que el Amazonas no sea importante para el funcionamiento correcto de nuestro planeta, pero existe un lugar que sí se podría ser considerado el verdadero pulmón del planeta Tierra. Y este es el océano. Y no el océano en sí, sino unos microorganismos que habitan en él. Esto es lo que se conoce como fitoplancton, que es un conjunto de microorganismos acuáticos autótrofos que forman parte del plancton. Y no me estoy refiriendo a este personaje de aquí, el cual a pesar de que se llame plancton, en realidad se trata de un copépodo, que es un tipo de crustáceo que forma parte del zooplancton. En realidad en este vídeo vamos a hablar de la parte fotosintética del plancton, es decir, los que realizan la fotosíntesis. Dentro del fitoplancton podemos encontrar microorganismos como diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias, cocolitofóridos, entre otros microorganismos. Son imprescindibles para los ecosistemas marinos debido a que son los principales productores primarios, es decir, que son la base de la cadena alimenticia a partir del cual se va a alimentar muchísimos animales en el medio acuático. Son los principales productores primarios gracias a que cogen CO2, lo transforman en materia orgánica y esa materia orgánica va a pasar en todos los eslabones de la cadena alimenticia, ya que el fitoplancton va a alimentar al zooplancton, el zooplancton alimentará a crustáceos, peces, entre otros animales, y estos animales alimentarán a otros animales y así sucesivamente a través de toda la cadena trófica. Y no son importantes solo porque sean el alimento de muchos animales, sino también porque captan el CO2 de la atmósfera y son capaces de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno que hay en el planeta, llegando a captar más de 25 veces el CO2 que capta el Amazonas. Aunque dije que los podemos encontrar principalmente en el océano, también se pueden encontrar en lagos, ríos, lagunas o cualquier fuente de agua. El fitoplancton lo podemos encontrar principalmente en los primeros metros de la superficie del agua debido a que como son organismos fotosintéticos necesitan la luz solar para poder realizar la fotosíntesis. Por lo que si desapareciera el fitoplancton, toda la cadena alimenticia marina acabaría desapareciendo. Y no solo la marina, ya que hay muchos animales terrestres que también dependen del alimento que proporciona el mar. Y no solo a nivel alimenticio, recordemos que producen entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta, por lo que tendríamos un poquito de dificultades para respirar. No conforme con esto, el fitoplancton también es importante porque forma sumideros de carbono. ¿Y qué son los sumideros de carbono? Pues consiste en que cuando los animales marinos fallecen, se depositan en el fondo marino y pasan ahí muchísimo tiempo hasta que terminan de descomponerse. Sin embargo, todo el CO2 que se ha captado de la atmósfera, que va pasando a través de la cadena trófica en forma de carbono, se acaba almacenando en el fondo marino y en los animales que habitan en él. Por tanto, esto permite reducir la cantidad de CO2 que tenemos en nuestra atmósfera. Así como dato, se estima que el fitoplancton es capaz de captar entre un 30 y un 35% del CO2 que emitimos los seres humanos. Así que supongo que si ya habéis escuchado sobre el cambio climático, os podéis hacer una idea de por qué son tan importantes actualmente. Sin embargo, aquí es donde viene el problema, y es que por culpa del cambio climático, el fitoplancton está desapareciendo. Como resumen rápido, ya que muchos conoceréis el cambio climático y cómo funciona, el cambio climático se produce por culpa de la acumulación de gases de efecto invernadero, entre los que podemos encontrar el CO2, pero también hay otros gases. Siempre se habla de que el CO2 es el culpable de que aumenten las temperaturas, sin embargo, hace otro daño del cual no se habla tanto y es la acidificación del océano. La acidificación del océano afecta muchísimo más al fitoplancton que el propio aumento de la temperatura, debido a que ese ácido afecta a las estructuras vitales de estos microorganismos. ¿Y cómo es eso de que el CO2 acidifica el océano? Pues resulta que el océano absorbe gases, entre ellos oxígeno y también CO2. Se estima que absorbe entre un 30% del CO2 que hay en la atmósfera. Por tanto, cuanto más concentración de CO2 haya en este ambiente, más va a absorber el océano. El CO2 disuelto se va a unir con moléculas de agua dando lugar al ácido carbónico, el cual se va a dividir en iones bicarbonato e iones de hidrógeno, y a su vez estos iones bicarbonato se van a dividir en más iones de hidrógeno e iones carbonato. Estos últimos compuestos son los que van a disminuir el pH del océano y por tanto lo van a acidificar. El
El fitoplancton se ve gravemente afectado debido a que muchos de sus microorganismos tienen estructuras calcificadas, las cuales se deforman en presencia de aguas ácidas. Estas estructuras son imprescindibles para que puedan realizar sus funciones vitales, por tanto, sin ellas, pues al final... Y para añadir un poco más de drama a esta historia, el CO2 disuelto en el agua no solo proviene de la atmósfera. Me explico. ¿Os acordáis de los sumideros de carbono que mencionamos anteriormente? El aumento de las temperaturas está descongelando los polos. Creo que esto es algo que ya sabemos prácticamente todos. Sin embargo, el agua fría que se libera al océano es mucho más densa que el agua que hay en la superficie, por lo que al ser más densa acaba pues yéndose hacia el fondo. Estas corrientes que se producen con el agua fría hace que toda esta parte de abajo pues suba. Creo que ya sabéis por dónde voy, ¿no? Esos sumideros de carbono que deberían de estar ahí en el fondo quietitos, sirviendo como un almacenaje de carbono para que no se libere en la atmósfera, al final por culpa de estas corrientes pues está subiendo a la superficie. Hay que recalcar que esto sí que ocurre de manera natural debido a que los nutrientes que se almacenan en el fondo es necesario que de vez en cuando suban a la superficie para poder alimentar justamente al fitoplancton. Sin embargo, esto ocurre de muy poco a poco y como está ocurriendo de golpe, el fitoplancton no puede abarcar todo. Y por tanto, ese CO2 que debería de estar ahí almacenado acaba liberándose otra vez a la atmósfera. Y esto al final lo que va provocando es una retroalimentación en el que el océano va liberando CO2, lo vuelve a disolver, lo vuelve a liberar y así sucesivamente. Produce un desequilibrio en todo el ecosistema marino que de una manera o de otra no solo afecta a la vida marina sino a toda la vida del planeta Tierra. Siento mucho ser alarmista, no quiero meter el miedo en el cuerpo a nadie, pero sí que me gusta informar sobre estas cosas debido a que hay mucha gente que cree que simplemente con plantar árboles en donde sea es suficiente para combatir el cambio climático. Y sí, no digo que no ayude, claro que ayuda, sin embargo también hay que pensar en otros organismos que también son importantes como es el fitoplancton, que al no ser nuestro ecosistema y al ser organismos microscópicos pues al final nos olvidamos de ellos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito o que por lo menos hayáis tomado conciencia sobre este problema para que así entre todos podamos buscar soluciones y hacer de este mundo un lugar mejor. Quiero que me dejéis en comentarios si ya conocíais sobre este tema y si se os ocurre alguna solución que podríamos hacer para disminuir este problema. Dale me gusta si no conocías estos datos y sígueme si quieres saber más curiosidades sobre el mundo.